mensajes que yo creo que han sido de bendición para nuestras vidas, ¿verdad? Y vamos a hacer una oración para ir entrando al tema a tratar en esta tarde con la ayuda del Señor. Padre, le damos gracias, amado Dios, que estás en los cielos en esta hora. Gracias, Padre, por esta oportunidad que usted nos da, que usted nos brinda, amado Dios. Gracias, Padre. Le pedimos que usted nos ayude, nos dé sabiduría, nos dé entendimiento, revelación, Padre, para poder asimilar la palabra, Señor, poder entenderla. Amado Dios que estás en los cielos, quita todo estorbo, todo obstáculo, Padre, todo aquello que se opone, y prepare nuestros corazones, Señor. Hoy se lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, y le damos gracias, Padre, por este tiempo, por este espacio, por esta oportunidad que usted nos da, Señor, de poder estar hoy aquí, Señor, delante de nuestros consiervos, delante de tu iglesia, Padre. Gracias le damos, amado Dios que estás en los cielos. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. Bien, amados hermanos, vamos a conversar un poco acerca del rema que recibe nuestro pastor, que es acerca del avivamiento de la iglesia. Qué importante es, amados hermanos, que ustedes y yo podamos entender y podamos asimilar el avivamiento y entender en el momento en el que llega, el momento en el que se da, para que no quedemos excluidos de aquello que Dios ha prometido, porque Dios ha prometido avivar esto, ¿verdad? Y cuando hablo de avivar, estoy hablando de que la iglesia pues tiene que levantarse, tiene que activarse, ¿verdad? Es cierto que ya llevamos un poco más de 8 meses, 7 meses, ¿verdad? En donde no hemos podido desarrollar lo que sabemos desarrollar, ¿verdad? O lo que habíamos venido desarrollando por mucho tiempo, pero yo creo que hay formas en las que Dios puede manifestarse. Entonces, amados hermanos, yo quiero conversar en esta tarde con ustedes acerca de la obediencia para el avivamiento. ¿Cómo nosotros podemos tener un avivamiento? ¿O cómo puede venir un avivamiento personal? Porque debe haber un avivamiento personal y luego tiene que venir el avivamiento colectivo. Eso es importante también entenderlo, ¿verdad? Que el avivamiento tiene que empezar por uno, ya sea con nosotros los pastores, o sea con la iglesia donde estamos predicando, y luego pues trascender ya fuera de la iglesia. Espero me esté dando a entender, pero para poder tener ese avivamiento personal y luego el avivamiento colectivo, y hablo de trascender de un primer avivamiento que es personal, amados hermanos, algo que tenemos que entender y asimilar en nuestras vidas, que el avivamiento va a venir a través de una obediencia, amados hermanos. Por eso es que el tema le puse hoy, obediencia para el avivamiento, para poder tener un avivamiento personal, colectivo, y que ese avivamiento trascienda aún fuera de del lugar donde estamos predicando, de la casa del Padre. Es necesario, amados hermanos, que nosotros entendamos que el punto principal o el punto importante, amados hermanos, es la obediencia. La obediencia nos va a llevar, amados hermanos, a que ustedes y yo podamos trascender a través del avivamiento, podamos alcanzar a gente, podamos tener logros, y a través del avivamiento, desde luego, Dios se va a manifestar de una manera extraordinaria y sobrenatural, amados hermanos, y que sin lugar a dudas es lo que ustedes esperan, lo que yo espero, o todos estamos esperando, ¿verdad? Y desde luego, antes de que Cristo venga y se lleve a su amada, sin lugar a dudas esto se va a dar. Yo lo creo y yo espero que usted lo crea. Y yo estoy seguro que nuestro pastor Agustín lo cree. Por eso es que nos dio este rema, ¿verdad? Y yo también lo creo, amados hermanos, que después de todo este tiempo hemos estado confinados, viene un tiempo donde Dios va a hacer algo extraordinario, pero Dios lo va a hacer a través de la obediencia. Entonces, para poder obtener un avivamiento es necesario, amados consiervos y amada iglesia que me estás oyendo, que empecemos por obedecer, obedeciendo aquellos principios, aquellas normas, aquellas reglas que Dios ha establecido, ¿verdad?, para cada uno de nosotros. Y entonces, amados hermanos, vamos
vamos a poder ver la gloria de Dios, y yo estoy seguro que lo vamos a ver. Aleluya. Entonces, obediencia para el avivamiento, y quiero empezar con este punto que es avivamiento. Avivamiento es un término teológico que se refiere a un despertar de la iglesia en un determinado lugar, motivado por Dios. Fíjese, amado hermano, la definición de avivamiento. Dice, es un término teológico que se refiere a un despertar. Y cuando hablamos de despertar, estamos hablando de levantarnos, de empezar a actuar, de activarnos, en fin, de ejercer ciertas cosas que ya sabemos hacer o que hemos aprendido, amados hermanos, pero que quizás hemos dejado de hacer y que no las hemos estado haciendo. Claro, yo entiendo que ahorita no hemos podido hacer muchas cosas, ¿verdad? No es que porque yo me las dé aquí la iglesia evangelizaba, ¿verdad? Pero ahorita no se ha podido hacer. Claro, los hermanos que están a cargo del departamento de evangelismo, los que son los responsables del evangelismo, lo están haciendo a través de los medios, ¿verdad? Pero no hay un contacto con la gente. Pero entonces, amados hermanos, pero eso se puede dar, ¿verdad? Y no sé cuándo, pero vamos a creer que Dios va a abrir puertas una vez más. Entonces, avivamiento es un término teológico que se refiere a un despertar. O sea, levantarnos, volver a motivarnos, a activarnos, porque algo tenemos que hacer, amados hermanos. Algo tenemos que empezar a hacer para que haya un avivamiento en nuestras vidas, haya un avivamiento colectivo, y ese avivamiento trascienda fuera de los lugares de donde estamos, amados hermanos. Lo primero que debemos empezar por entender es que tenemos que despertar una visión, una obediencia. Amados hermanos, dice, de la iglesia en un determinado lugar motivado por Dios. Entonces el que nos va a llevar a un avivamiento, amados hermanos, es precisamente Dios. Dios va a ser el motor, amados hermanos, que nos va a impulsar, nos va a motivar y nos va a llevar, amados hermanos, a hacer cosas que quizás habíamos dejado de hacer o que habíamos aprendido, que sabemos hacer, pero que no hemos hecho. Ahora, con esto no estoy tratando de molestar a nadie ni de regañar, no. Solo estoy tratando de exponer, amados hermanos, o explicando un poquito con respecto a este término de lo que es avivamiento. Entonces Dios, amados hermanos, tiene que empezar a actuar en cada uno de nosotros, y debemos dejar que Él actúe, amados hermanos, porque nosotros no nos podemos mover sin Dios. Como dijo Moisés, si tu presencia no va conmigo, mejor no hay que movernos, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, qué importante es que tengamos el respaldo de Dios. Qué importante es, amados hermanos, que Dios pueda respaldar el programa, el proyecto que cada uno de nosotros tenemos. Y para que Dios pueda respaldar el proyecto o los programas que tenemos, amados hermanos, es necesario, amados hermanos, la obediencia. La obediencia es esencial, es fundamental para que podamos tener el respaldo de nuestro bendito Dios. Y si Dios nos respalda, amados hermanos, déjeme decirle que entonces vamos a empezar a lograr y van a empezar a suceder cosas extraordinarias, cosas que quizás jamás hemos visto, como dice la Biblia, ¿verdad? Aquello que habíamos esperado lo vamos a empezar a ver, pero todo, amados hermanos, todo tiene un comienzo. Y en esta tarde déjame decirte que para el comienzo de un avivamiento, ya sea personal y colectivo, tiene que empezar a través de la obediencia. Y yo quiero conversar con usted acerca de esto, y vamos a ver unos pasajes bíblicos. Solamente le doy unos para empezar a tener una base. Que es un avivamiento también, es una visitación de Dios a su pueblo. Eso también es avivamiento. Avivamiento es una visitación de Dios a su pueblo. O sea que tenemos que entender el tiempo de nuestra visitación, amados hermanos, y en el nombre de Jesús el Señor está pronto a visitarnos. Aleluya. Salmo 119.
verso 156, Biblia de las Américas dice: muchas son, oh Señor, tus misericordias, vivifícame conforme a tus ordenanzas. Fíjese el deseo, el anhelo, ¿verdad? Del salmista, cuando escribe aquí, él tenía una necesidad. Había algo en su vida que quizás lo estaba limitando o estaba impidiendo que él pudiera trascender, que él pudiera alcanzar. Entonces él empieza a expresar algo bien importante, amados hermanos, y dice: muchas son, oh Señor, tus misericordias, vivifícame conforme a tus ordenanzas. Aquí hay aquí hay algo, amados hermanos, que el salmista le está pidiendo. Algo le está pidiendo. Él sabía que había una necesidad en su vida, que había un problema. Yo no sé si él se había detenido en algunas cosas, no lo sé. Pero lo que yo aquí alcanzo a leer, amados hermanos, él que estaba pidiendo que lo vivificaran, que lo despertaran, que lo levantaran, que lo avivaran, que viniera el Señor y lo motivara y pusiera en él un proyecto, un plan, ¿verdad? En el cual él pudiera trabajar o él lo pudiera desarrollar, amados hermanos. Entonces, algo por lo que nosotros tenemos que empezar a pedirle a nuestro bendito Dios no es confiar en nuestra capacidad, y no digo que sea mala nuestra capacidad, no es confiar, amados hermanos, en lo que podemos hacer. Es bueno estar preparados, es bueno que hayamos aprendido algunas cosas, es bueno. Pero yo creo, amados hermanos, en esta tarde que lo primero que le tenemos que empezar a pedir al Señor es que Él nos vivifique, Él que empiece a actuar desde lo más profundo de nuestro ser, amados hermanos, y nos empiece a impulsar, a motivar, ¿verdad? Empiece a formar en nosotros un deseo, un anhelo de hacer, de ir, de participar, de convivir quizás, ¿verdad? Amados hermanos, y que nosotros podamos despertar realmente. Porque podría ser, y no es que esté molestando a nadie, podría ser que alguien esté durmiendo. Estoy hablando espiritualmente. Con todo esto que ha pasado, podría ser que alguien haya caído precisamente en ese sueño espiritual, en ese descanso espiritual, aunque no es malo descansar. Pero, amados hermanos, esto es necesario que le pidamos al Señor que Él nos vivifique. Y fíjese lo que significa esa palabra vivificar. Viene del diccionario Strong, el hebreo, que es jalá, amados hermanos, que significa avivar, reanimar, resucitar, revivir, salvar, sanar, vida, vivificar, vivir vivo. Esos son, amados hermanos, todos los conceptos que vienen en el original, amados hermanos, o lo que desarrolla el diccionario Strong de la palabra que menciona el salmista, donde él dice: vivifícame. Entonces había un problema en la vida de este personaje. Y a veces ese puede ser también nuestro problema, amados hermanos. También lo digo por mí, que no querramos reconocer que tenemos un problema, que no querramos reconocer que tenemos una necesidad, que no queramos reconocer que nos hemos quizás establecido en un lugar y que ya llevamos tiempo y que no hemos querido salir. Yo sé que ahorita no se puede, yo lo sé, ¿verdad? Entonces el escritor de este salmo empezó por reconocer que había un problema en su vida, que había una situación que le estaba afectando y le estaba impidiendo y lo estaba limitando, y no podía ir más allá y no podía trascender. Por otras palabras, a él le faltaba ser avivado, le faltaba el avivamiento, amados hermanos. Como en este día, ¿verdad? Algunos nos podría faltar, tratando de estar a nadie, no, solo estoy tratando de exponer algo, amados hermanos. Entonces él dice: vivifícame, y esa palabra es jalá, y significa avivar, reanimar. O sea, avivar
Hermanos, reanimar es como que si estuviera decaído. Hermano, levántate, reanímate. Una vez más, Dios te ha llamado. Dios tiene un propósito para tu vida. Ánimo, sigue hacia adelante. Luego dice resucitar, revivir, salvar, sanar, vida, vivificar, vivir, vivo. Entonces, amados hermanos, yo creo que estos conceptos que están aquí, amados hermanos, cada uno de nosotros los debería de tratar de entender, ¿verdad? Para que a través de eso nosotros le pidamos al Señor lo que nosotros queremos que Él haga en nuestras vidas. Si queremos un avivamiento, hay que empezar a pedirle, Señor, por mi vida, levántame, avívame, reanímame, pon visión, ¿verdad? Y va a venir entonces ese avivamiento personal, y después del avivamiento personal va a venir, amados hermanos, el avivamiento colectivo, y va a hacer que podamos trascender. Aleluya. Avancemos otro poquitito. Según la palabra que leíamos, reavivar, amados hermanos, ahora vamos a Efesios 5:14. Aleluya, con la ayuda del Señor. Por esta razón dice, despiértate. O sea, tenemos que despertar. Le dice, ¿a quién le dice que se debe de despertar? Y esto, amados hermanos, cuando uno empieza a analizar este verso, bueno, lo leo primero. Por esta razón dice, despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Cuando uno analiza las cosas, amados hermanos, este pasaje no es opcional o optativo. No es que si queremos o no queremos. Podríamos hasta decir que el Señor está ordenando o está mandando, amados hermanos, que nosotros tenemos que despertar, que tenemos que levantarnos. Y si nosotros nos levantamos, entonces el Señor Jesucristo se va a manifestar de una manera extraordinaria y poderosa, amados hermanos. Por eso dice, y te alumbrará Cristo. Esto, cuando hablamos de alumbrar, estamos hablando de una luz. Y si hablamos de una luz, estamos hablando de una manifestación gloriosa de parte de nuestro Señor Jesucristo. Pero para que venga esa manifestación gloriosa de parte de nuestro Señor Jesucristo, primero tenemos que entender el mandato, amados hermanos, la orden que nos están dando, que es de despertarnos, que es de levantarnos. Entonces, por aquí, amados hermanos, yo entendí con la ayuda del Señor que primero tenemos que empezar, amados hermanos, obedeciéndole al Señor. Y si nosotros empezamos obedeciéndole a nuestro bendito Dios, la consecuencia es, y va a ser, que Él entonces se va a manifestar. Porque cuando ya hablamos de alumbrar, estamos hablando de luz, entonces ahí estamos hablando de que ya despertamos, de que ya algo está pasando, ya revivimos, ya nos levantaron, ya nos reanimaron, ya nos vivificaron, amados hermanos. Y entonces es ahí donde está empezando a comenzar precisamente el avivamiento, porque Dios quiere avivarnos. Eso es, amados, eso no se puede poner en tela de juicio. Y ha habido muchos avivamientos. Y en la Biblia encontramos varios avivamientos. Yo voy a platicar algunos con usted hoy en esta tarde. Pero si nosotros queremos un avivamiento que va a venir, amados hermanos, y que ese avivamiento nos alcance y que podamos participar, amados hermanos, de ese avivamiento, ser testigos de una manifestación sobrenatural de parte de Dios, amados hermanos, y que Dios se manifieste de una manera extraordinaria, es necesario que empecemos a obedecer. Y entonces todos vamos a participar de ese avivamiento, amados hermanos, que yo estoy convencido que Dios quiere que cada uno de nosotros podamos participar, amados consiervos, amada iglesia. Dios quiere que veamos ese avivamiento y viene el tiempo en el que lo vamos a ver. Eso es indudable. Dios lo ha prometido. Amén. Sigamos leyendo otro poquitito. Segunda de Crónicas, porque este pasaje también tiene que ver con una orden, con un mandato. Segunda de Crónicas 7:14, Biblia textual, tercera edición, dice: si se humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, y oran y buscan mi rostro y se convierten de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos
perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y uno de los conceptos de la palabra jalá, amados hermanos, que es la palabra vivifícame, es que Él va a traer sanidad. Él va a sanar, amados hermanos. A lo mejor el avivamiento no se ha dado porque algunos estamos enfermos, ¿verdad? Y no hemos sanado, enfermos espiritualmente. Yo no lo sé, pero por ahí puede haber algún problema, ¿verdad? Y entonces es necesario que seamos sanados para que podamos ayudar a otros, amados hermanos. Es necesario que seamos levantados para poder levantar a otros. Es necesario que seamos avivados y vivificados para poder animar, vivificar y animar a otros, amados hermanos. Pero para ello tenemos que empezar con la obediencia. Esta es una orden, amados hermanos, que el Señor le está pidiendo a su pueblo. Dice, si se humilla a mi pueblo. O sea, aquí hay que aprender algo acerca de la humildad. Si se humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre. Primero es humillarnos, luego invocar, y la palabra invocar tiene que ver con llamar, dice, con gritar a viva voz, amados hermanos. Y oran, dice, buscan mi rostro y se convierten de sus malos caminos. Fíjese nada más. Como que aquí hay una desobediencia, ¿verdad? Algunos pudieron desviarse, yo no lo sé, pero lo que Dios está llamando es aquí una obediencia. Entonces dice, yo oiré. Si nosotros nos volvemos a Dios a través de la obediencia, nos encauzamos en el evangelio a través de la obediencia, amados hermanos, entonces el Señor nos va a oír. Fíjense nada más. Y si Dios nos oye, amados hermanos, sin lugar a dudas, entonces van a empezar a suceder cosas. Y si Señor nos oye, oye nuestro clamor, oye nuestro ruego, nuestra oración, entonces Él se va a empezar a manifestar. Y qué importante es que Dios nos oiga. Con esto no estoy diciendo que Dios no oye. Dios siempre oye, pero a veces no actúa. ¿Pero por qué no actúa? Porque a veces, amados hermanos, a falta de sujeción, a falta de reconocer autoridad, por ahí, amados hermanos, puede haber un pequeño detalle, que cada vez que le pedimos algo al Señor y si Él no se manifiesta, podría ser que porque, aunque sí nos oye, pero no se manifiesta, porque quizás no estamos, ¿verdad?, metidos realmente en la obediencia, en donde Dios quiere que estemos para que Él se pueda manifestar. Él siempre oye, amados hermanos, eso la Biblia lo dice. En Isaías dice que Dios no se ha enfermado del oído para no oír. O sea, Él oye, pero a falta de obediencia, entonces Dios no se manifiesta. Entonces, si nosotros empezamos a obedecer, amados hermanos, Él nos va a oír y entonces va a venir un avivamiento, amados hermanos. La gente que no conoce a Dios se va a volver al Señor, se va a convertir y esa gente va a ser perdonada, va a ser limpiada, restaurada. El Señor va a perdonar sus pecados. Y luego dice, sanaré su tierra. Aquí está hablando, amados hermanos, de un milagro o de milagros de parte del Señor. Y le recuerdo que la palabra vivificar, uno de sus conceptos es sanar. Entonces, amados hermanos, el avivamiento que viene y el avivamiento que se va a dar, amados hermanos, viene acompañado de perdón de pecados y también viene acompañado de milagros. Y cuando la gente empiece a ver esto, hermanos, se va a volver al Señor. Mucha gente se va a convertir, pero primero tenemos que empezar con nosotros mismos, por reconocer que tenemos una necesidad, por reconocer que tenemos un problema, por reconocer que necesito ser levantado, por reconocer que necesito fortaleza de parte de Dios, avivado, vivificado. Necesito quizás hasta también ser sano espiritualmente. Alguien te lastimó, alguien te hirió, alguien hizo un comentario
comentario incorrecto de ti y eso te ha herido y te ha mantenido ahí estático, amados hermanos, eso Dios también lo puede sanar y lo puede quitar, y eso puede ser un problema, amados hermanos, para que no haya un avivamiento en nuestras vidas, porque si fuimos lastimados puede haber un resentimiento, un enojo, una amargura, y entonces eso impide el avivamiento. Por eso le digo, amado hermano, que hay que empezar por reconocer algunas cosas, algún problema que hay en mi vida, y si lo hacemos, amados hermanos, Dios nos va a sanar, y entonces Dios se va a empezar a manifestar, y entonces va a venir un avivamiento sobre nuestras vidas. Primeramente debe ser un avivamiento personal. Por eso el salmista dice: vivifícame. Él le estaba pidiendo por él: avívame a mí, levántame, despiértame, sáname, restáurame, dame vida. O sea, por él, porque si él tenía ese avivamiento, entonces los demás iban a ser avivados también. Entonces hay que empezar por ello, amados hermanos. Espero no estar molestando a nadie con esto. Entonces hay que pedirle al Señor que nos avive primero a nosotros. Y entonces, amados hermanos, ese avivamiento va a empezar a alcanzar a los demás. Ya no solo va a ser un avivamiento personal, sino que va a ser un avivamiento colectivo. Y vamos a empezar a ver las maravillas de Dios, como dice aquí. Avancemos otro poquitito y quiero hablarte un poquitito acerca del avivamiento en Nínive. ¿Cómo vino ese avivamiento? ¿Por qué se dio ese avivamiento, amados hermanos? Y ese fue un avivamiento, hermanos, aleluya, donde toda la ciudad se convirtió. Eso es algo extraordinario. Claro, lo hizo Dios, amén. Pero veamos por qué vino o cómo vino, ¿verdad? Y vino a través de la obediencia de alguien. Por eso es importante entender esto, amados hermanos. Si no empezamos por obedecer, así por los mejores programas que hagamos, por los mejores proyectos que tengamos, pero si no estamos bajo aquellos principios de Dios, solamente van a ser programas, solo van a ser proyectos. Y lo que estamos esperando, pues nunca se va a dar, y lo único que va a pasar es que nos vamos a cansar, nos vamos a desanimar y vamos a dejar quizás hasta de hacer algunas cosas. Entonces es importante la obediencia, amados hermanos, y discúlpenme que les recalque esto, pero yo creo que no hay problema que yo les recalque que es necesaria la obediencia. Amén. Y aquí este avivamiento se dio por la obediencia de alguien, claro, que no empezó obedeciendo. Amén. Ustedes saben esta historia del profeta Jonás, ¿verdad? Que él, cuando lo llaman, amados hermanos, y le dieron el mensaje sobre Nínive, lo que iba a pasar, iba a suceder. Usted conoce muy bien esa historia. Él se rehusó a ir a esa ciudad, amados hermanos, y él huyó de la presencia del Señor. Pero al final él admite, ¿verdad? Él reconoce algo delante de Dios y entonces él va. Entonces quiero que ahí veamos cómo la obediencia de alguien pudo venir un avivamiento, o Dios se pudo manifestar avivando, salvando, sanando, restaurando, amados hermanos, porque al final ese fue un avivamiento. Lo que sucedió en Nínive fue un avivamiento, amados hermanos. Y eso es extraordinario. Aleluya, leamos Jonás 1:6. Y el capitán se le acercó y le dijo: ¿cómo es que estás durmiendo? Levántate, invoca a tu Dios, quizá tu Dios piense en nosotros y no pereceremos. Fíjese, amado hermano, cómo estaba Jonás. Él estaba descansando aparentemente, él estaba durmiendo, él estaba ahí, amados hermanos, pues recostado, ¿verdad? Mientras otros estaban batallando por salir adelante y por sobrevivir. Entonces, amados hermanos, ahí vemos que él estaba huyendo. Él estaba huyendo. Él no estaba obedeciendo al Señor. Y ahora sí vamos a avanzar a donde él obedece. Y cuando usted ya sabe, en el verso 3, me estoy brincando, usted luego lo puede leer en su casa. Vino palabra del Señor por segunda vez a Jonás 3:1. Dice: vino palabra del Señor por segunda vez a Jonás diciendo: levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré.
Fíjese que le estaba diciendo el Señor, levántate, lo estaba mandando, le estaba ordenando, amados hermanos, que él se levantara porque había un pueblo con una gran necesidad, porque dice la Biblia que ellos no sabían distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda. Entonces Dios en su misericordia les estaba dando una oportunidad. Pero Jonás, el profeta Jonás, al principio no quiso ir. Pero luego él reaccionó después de lo que le pasó, ¿verdad? A veces no hay que esperar a que nos sucedan cosas graves, amados hermanos, para hacer lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Entonces le dice el Señor, levántate y ve a Nínive y lleva el mensaje que yo te estoy dando. Y entonces cuando él empieza a obedecer a Dios, cuando él obedece a Dios, amados hermanos, entonces sucede lo extraordinario de Dios. Por eso le digo, amado hermano, en esta tarde, que si ustedes y yo empezamos por obedecerle a Dios, por empezar a reconocer aquello que tenemos que reconocer, amados hermanos, empezar a admitir en nuestras vidas que tenemos un problema y que tenemos una necesidad y amados hermanos, y nos metemos a la obediencia, sin lugar a dudas el Señor va a empezar a hacer cosas grandes con nosotros mismos en lo personal, y ya luego viene lo colectivo, amados hermanos. Y fíjese lo que sucede con el mensaje de Jonás y con la obediencia de Jonás. Por eso yo le decía que para el avivamiento necesitamos obedecer, amados hermanos. Amén. Meternos a esa misma visión del pastor, compartir esa misma visión del pastor y no tener que, es que yo pienso que eso no va a funcionar, yo pienso que eso no va a salir, yo pienso que mejor lo debemos hacer así. No, hay que obedecer, hay que obedecer a lo que el pastor dice, ¿verdad? Bueno, a la iglesia y con nosotros los pastores, bueno, hay que meternos a la visión de nuestro pastor Agustín, ¿verdad? Como ahorita él nos mandó el rema de el avivamiento de la iglesia y que yo hable de otra cosa, pues eso ya no sería estar conectado con él, ¿verdad? Entonces vamos a meternos a esa misma línea, ¿verdad? Que está recibiendo el siervo del Señor, para que ese avivamiento se pueda dar, ya sea ahí en el lugar donde estamos predicando, y que podamos trascender, amados hermanos, sobre todo para que la gente sea salva, no para que nos conozcan, no para que tengamos un nombre y seamos reconocidos. No. Si aquí el fin es de que la gente se salve. La gente pueda darse cuenta que hay un Dios que les ama y que quiere perdonar sus vidas, porque ese era el objetivo de Dios hacia la ciudad de Nínive. Y que al principio el profeta Jonás se rehusó ir a predicar y tuvo que pasar por una experiencia, amados hermanos, no muy agradable, para poder obedecerle a Dios. Y luego cuando él lo envían la segunda vez, él ya estaba dispuesto, ¿verdad? Y esa obediencia produjo un avivamiento de parte de Dios sobre la ciudad de Nínive. Entonces la obediencia nos va a ayudar, amados hermanos, a poder hacer aquello que hemos estado esperando. Leamos un poquitito. Y los habitantes de Nínive, 3:5, ahí Jonás 3:5, y los habitantes de Nínive creyeron en Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor. Fíjese, amado hermano, lo que sucedió, y no dudo que pueda volver a suceder con nosotros, si nosotros obedecemos al final como Jonás obedeció. Tenía sus fallas, amados hermanos, pero obedeció. Pero cómo esa obediencia pudo trascender. Así como nosotros igual también tenemos fallas, pero si nos esforzamos y tratamos de obedecerle a Dios y de obedecer a nuestras autoridades, Dios se va a empezar a manifestar. Aleluya. Cuando llegó la noticia al rey de Nínive, se levantó de su trono, se despojó de su manto, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Fíjese, hasta la autoridad más elevada de esa ciudad se pudo convertir al Señor, porque vino un avivamiento, amados hermanos. Y ese avivamiento lo vamos a poder ver con la ayuda del Señor. Verso 10, y vio Dios sus acciones que se habían apartado de su mal camino. Fíjese, lo que hizo el avivamiento es algo extraordinario.
A veces nos hace falta un poco de capacidad, ¿verdad? Bueno, a mí, para poder entender todo lo que es el avivamiento. ¿Cómo pudo trascender? Pero desde luego, a lo que vuelvo a recalcar, a través de la obediencia de un hombre. Porque si Jonás no hubiera ido, no hubiera habido ese avivamiento. Claro, usted podría decir, es que hubiera levantado a otros, sí. Y desde luego que sí, eso es indudable. Dios puede levantar. Dios quita y pone, dice la Biblia. Pero a lo que yo voy es que al que habían puesto en ese tiempo era Jonás. Como en este tiempo nos han puesto a usted y a mí, amados hermanos. En aquel tiempo lo pusieron a Jonás y él obedeció. Ahora estamos ustedes y yo y tenemos que obedecer. Y entonces sucedió lo precioso de Dios. Y vio Dios sus acciones, que se habían apartado de su mal camino. O sea, la gente se empezó a convertir, dejaron de pecar, dejaron de hacer aquello malo que habían venido haciendo por mucho tiempo. Ese pecado, esa maldad, esa iniquidad, amados hermanos, que había avanzado, se había incrementado y que había llegado hasta la presencia del Señor, porque esa era la causa por la que Dios traía un juicio sobre Nínive, amados hermanos, porque venía un juicio de parte de Dios. Y Dios cambió de opinión aquí. Entonces se arrepintió Dios del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Ahorita, amados hermanos, estamos viviendo en un país donde la maldad del pecado se ha incrementado, y yo creo que nosotros podemos hacer algo para que Dios se compadezca de esa gente, para que Dios tenga misericordia de ellos y que esa gente no se pierda. Y el primer paso es en obedecerle a Dios. Quizás ahorita no podemos salir, pero sí podemos orar, sí podemos interceder, sí podemos clamar, podemos pedirle al Señor que tenga misericordia y piedad de ellos, amados hermanos. O no vayamos lejos, vayamos con nuestra familia, roguemos, pidamos al Señor por ellos, amados hermanos. Aleluya. Sigamos avanzando otro poquitito, amados hermanos. Aún me queda algo de tiempo, aleluya. Quiero platicar también otro poquitito acerca del avivamiento en el día de Pentecostés. Vino el Espíritu Santo, sí, pero también hay que ver por qué vino y cómo vino. Así como con Jonás empezó con la obediencia y llevando el mensaje, ¿verdad?, que Dios le había dado, así también sucedió en el día de Pentecostés, amados hermanos. Y un avivamiento extraordinario, ¿verdad? Donde había milagros, donde, amados hermanos, Dios se manifestaba levantando a los enfermos, amados hermanos, y echando fuera demonios los apóstoles. Era porque también ellos empezaron obedeciendo, y vamos a verlo, amados hermanos. Hechos 1:4, porque es ahí donde Dios los manda, les da una orden. Hechos 1:4, Biblia de las Américas. Y reuniéndolos, les mandó que no salieran de Jerusalén. Fíjese, la orden que Dios les dio. Y reuniéndolos, les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oístes de mí. Entonces, amados hermanos, Dios les dio una orden a ir. Dios les dijo, les ordenó, les mandó que se quedaran, que no salieran de Jerusalén, que ellos tenían que permanecer, tenían que estar ahí, amados hermanos, porque era ahí el lugar donde Dios iba a empezar, amados hermanos, un avivamiento con ellos. Porque es ahí donde empieza un avivamiento también, amados hermanos. Pero veamos ahora por qué vino el avivamiento. El avivamiento, sí, tenía que venir el Espíritu Santo. Pero sin lugar a dudas, aquellos que recibieron la orden de parte de Dios, la asimilaron, la entendieron, y entonces ellos obedecieron a esa orden de quedarse en ese lugar. Por eso, si Dios te ha dado una orden, amado hermano, no te muevas. Porque a veces a nosotros se nos hace fácil movernos, y es que yo siento que no, pero es que si Dios te dijo, hay que esperar en el Señor.
Porque a veces nos impacientamos, nos desesperamos y amados hermanos, y nos sentimos presionados y pensamos que no está pasando nada. No, Dios está trabajando. Mientras ellos estaban esperando, amados hermanos, la promesa y obedeciendo la orden de nuestro bendito Jesucristo, Dios estaba haciendo algo. Y esa obediencia, amados hermanos, que ellos asimilaron, trajo un avivamiento en aquellos tiempos, amados hermanos. Esa obediencia pudo trascender a través de un avivamiento. Por eso es importante esto, amados hermanos, que ustedes y yo lo entendamos y lo asimilemos. Reuniéndolos, les mandó que no salieran de Jerusalén, y así lo hicieron, amados hermanos. Fíjese, Hechos 1:14, sobre ese mismo capítulo. Todos estos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración, junto con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con los hermanos de él. Fíjese nada más. O sea, les dijeron, se tienen que quedar ahí. Ahí se quedaron, se reunieron, amados hermanos, había unidad, había compañerismo, había coinonía, había amistad, había comunión, amados hermanos. Fíjese todo lo que estaba empezando a suceder en ellos a través que había venido, desde luego que venía a través de la obediencia, porque ellos bien pudieron haberse ido a otro lado, pero es que el avivamiento iba a empezar ahí. Y gracias a que ellos obedecieron, se dio el avivamiento, amados hermanos, en aquellos tiempos, ¿verdad? Que ya estamos hablando cerca de 2000 años. Pero que en este tiempo el avivamiento nos puede alcanzar también a nosotros. Entonces ellos estaban reunidos, no había indiferencias entre ellos, no había contiendas, nadie decía yo sé más, aquel sabe menos, yo soy mejor que aquel. No, hermanos, ellos estaban unidos, les dijeron ahí se tienen que quedar, y ahí se quedaron ellos, sujetándose, amados hermanos. Qué importante es la sujeción. Aleluya. Sigamos avanzando, amados hermanos, ya para casi ir finalizando con la ayuda del Señor, y esperemos que esta conversación sea de bendición para su vida, le edifique así como a mí me edifica, amén. Lo que estamos expresando desde acá, no solamente es para ustedes, también es para mí, ¿verdad? Porque yo también necesito ser avivado, ser despertado, ser levantado, amados hermanos, y el deseo que usted tiene de crecer, pues yo creo que todos los consiervos, ¿verdad?, que estamos trabajando, ¿verdad?, bajo la autoridad de nuestro pastor Agustín, pues tenemos ese deseo de crecer. Aleluya. Pero así como yo tengo que obedecer también, yo creo que todos, ¿verdad?, para que el avivamiento se pueda dar. Aleluya. Hechos 2:41. Ahí ya vino el Espíritu Santo y ya se manifestó el Espíritu Santo. Usted ya sabe todo las figuras que hay ahí, ¿verdad? O lo puede leer, no le voy a hablar mucho de ello. Aleluya, solo estoy tratando el avivamiento, como la obediencia de los apóstoles, amados hermanos, activó aquello, amados hermanos, activó. Y eso vino, amados hermanos, a traer un avivamiento en aquellos tiempos. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3000 almas. Fíjese, amado hermano, eso es extraordinario. Eso es extraordinario, amados hermanos. Aleluya. Y que gente se convierta, amados hermanos. Ahí Pedro, sabemos que el apóstol Pedro se levantó, se paró, empezó a predicarles, y la gente se empezó a convertir. Y yo creo que viene un buen tiempo, amados hermanos. Viene un buen tiempo, aleluya, donde la gente va a empezar a buscar a Dios, porque ¿sabe qué? Ya las cosas no van a volver a ser como antes. Eso ustedes y yo lo sabemos, los pastores sabemos que las cosas ya no van a volver a ser normales. Entonces eso va a provocar quizás una necesidad en la gente, y nosotros ahí tenemos que estar para decirles que Dios tiene un plan, que Dios les ama y que Dios puede ayudarles. Aleluya. Y para ello, pero amados hermanos, yo vuelvo a lo mismo, la obediencia.
La obediencia de los apóstoles activó el avivamiento, y aquí estamos viendo un avivamiento cuando en un mensaje se convierte en 3,000, amados hermanos, y eso es algo grandioso de parte de Dios. Aleluya. Y yo creo que vienen tiempos donde gente va a empezar a llegar a tu iglesia y usted las tiene que tratar. Amén. Quizás lo primero que tenemos que estar ahorita trabajando un poquitito es qué vamos a hacer con la gente que va a llegar, ¿verdad? ¿Cómo la vamos a atender? Eso también es importante, ¿verdad? Tenerlo en cuenta. Amén. Entonces, amados hermanos, aquí vemos otro avivamiento, donde hay una conversión de 3,000 personas al evangelio, amados hermanos. Eso es un avivamiento, pero un avivamiento que vino a través de la obediencia de los apóstoles. Dios les dio una orden que se quedaran y ahí se quedaron. ¿Y cuántos de nosotros a veces nos dan una orden y no la obedecemos, hermanos? Tenían el respaldo de Dios los apóstoles, pero porque ellos estaban obedeciendo a Dios. La obediencia va a respaldar, va a traer un respaldo de Dios sobre nuestras vidas. Aleluya. Leamos otro pasaje. Aleluya. Con la ayuda del Señor. Hechos 4:4. Ahí ya viene otro mensaje. O sea, cómo el avivamiento continuó, la conversión de la gente continuaba, la gente se seguía convirtiendo, la gente seguía llegando a Dios. Amén. Hechos 4:4, Biblia de las Américas. Pero muchos de los que habían oído el mensaje creyeron, llegando al número de los hombres como a 5,000. O sea, el avivamiento avanzaba, amados hermanos. Es que el avivamiento no es solamente un espacio donde sucede algo y luego deja de suceder. No, esto tiene que continuar, amados hermanos. Por eso es que tenemos que asimilar qué es un avivamiento, amados hermanos. ¿Cuál es el propósito, la razón del avivamiento, amados hermanos? Y aquí vemos cómo la gente seguía acercándose al Señor. Allá se salvan 3,000 y acá dice que ya había como 5,000. Entonces, amados hermanos, el avivamiento continuaba. Entonces el avivamiento tiene que continuar en el tiempo nuestro. El avivamiento se tiene que ver en este tiempo, amados hermanos, que a ustedes y a mí nos ha tocado vivir. El avivamiento tiene que volver a suceder y tiene que volver a pasar, amados hermanos. Y que Dios nos ayude, que Dios tenga misericordia de nosotros, amados hermanos. Que su gracia descienda sobre nosotros, amados hermanos. Y que el Espíritu Santo nos ayude a obedecer, ¿verdad? Para que podamos tener ese avivamiento que anhelamos o que estamos deseando, amados hermanos. Que el Espíritu Santo nos ayude y nos guíe en la obediencia. Y aquello que ya pasó con Jonás se vuelva a repetir con nosotros. Que lo que ya pasó hace 2,000 años con los apóstoles, amados hermanos, con la venida del Espíritu Santo, vuelva a suceder con nosotros, con la iglesia del último tiempo, amados hermanos, con nosotros. Y yo no dudo de que vuelva a pasar. Pero el requisito es obedecer, amados hermanos. Ese es el requisito, la obediencia. Y hay que empezar por ahí, amados hermanos. Hay que empezar por ello. Aleluya. Solo le leo otro verso más, amados hermanos. 2 de Timoteo 1:6. Aquí el apóstol Pablo le está recomendando algo a su discípulo, aquel joven siervo del Señor también, llamado Timoteo, ¿verdad? Le está dando una recomendación que es muy importante y que la tenemos que asimilar. Por eso yo le digo, le decía yo que vivificar es avivar, reanimar, despertar. Amados hermanos, y aquí le están recomendando precisamente eso, dice: por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. Esa ya es una responsabilidad que Timoteo tenía que asumir. Como todos nosotros tenemos una responsabilidad que debemos asumir con alegría, con gozo, con entusiasmo y con pasión. Nuestras responsabilidades en Cristo Jesús no deben de ser como una carga. No se puede convertir en carga esto,
porque cuando se convierte en carga, entonces eso ya es otra cosa. Entonces le dice, le estaban recordando, amados, la instrucción del apóstol Pablo hacia Timoteo era que avivara, ¿verdad? Que no se descuidara, que no dejara que aquello dejara de menguar, sino que continuamente, ¿verdad?, él estuviera en un avivamiento, por decirlo así. Entonces nosotros, amados hermanos, debemos estar en un continuo avivar, en un continuo avivamiento, pidiéndole al Señor, avívame, avívame, avívame. Y entonces Dios se va a manifestar, amados hermanos. Aleluya. De esta palabra avivar viene del griego 3:29, que es anasuporeo, dice, quiere decir volver a encender, avivar. Amados consiervos y amada iglesia que me está oyendo en esta tarde, es un buen tiempo para volver a empezar. Es un buen tiempo para encender aquello, esa pasión, ese entusiasmo por la casa del Padre, ¿verdad? Esos anhelos que antes teníamos de servir, de dar, de participar. Es un buen tiempo para avivarlo. O sea, estoy hablando del avivamiento personal. Y si logramos aquello, amados hermanos, entonces va a venir el avivamiento colectivo. Es un buen tiempo para volver a empezar, amados hermanos, aquello que no habíamos hecho, que quizás ahorita no lo podemos hacer, pero ¿por qué no empezar a planear ya cuando las cosas medio se compongan, ¿verdad? Y nos den la oportunidad de poder salir con más libertad, entonces podamos hacer lo que tenemos que hacer. Entonces la palabra avivar es volver a encender. Encendámonos una vez más. Que la iglesia se vuelva a encender en el nombre de Jesús, que nosotros los pastores también nos encendamos una vez más a que venga un avivamiento sobre nosotros, nos sigamos apasionando, nos sigamos entusiasmando, hagamos las cosas con amor y por amor, aleluya, para que el avivamiento venga sobre nuestras vidas, venga sobre mi vida y luego sobre los que me rodean, ¿verdad? Porque es importante esto, el avivamiento, amados hermanos. Ahí en el libro de los Hechos podemos ver que en ese espacio de avivamiento hubo familias completas que se convirtieron. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo había un avivamiento. Si hoy logramos que el Señor se manifieste, amados hermanos, a través del avivamiento, familias completas se van a convertir al Señor Jesucristo. Sí, amados hermanos, yo lo creo, porque entonces va a ser Dios actuando en el mover de la iglesia, en el mover de su pueblo, y la gente se va a convertir y familias enteras van a aceptar a Cristo. Amén. Amados hermanos, con esto finalizo. Hay que volver a encender esto. Estamos a tiempo para reiniciar, para volver a activar, amados hermanos, el avivamiento. Es un buen tiempo. Oremos, clamemos, pidámosle a Dios, rogámosle al Señor por esto, para que la gente pueda ser alcanzada por nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos, déjeme orar por usted, déjeme bendecirle en el nombre de Jesús. Padre, te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Gracias, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, ayúdanos en este día. Envíe su Espíritu Santo, amado Dios que estás en los cielos, para que su Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Nos guíe, Padre Santo, aquello que tenemos que hacer, nos guíe a una obediencia, Padre. Yo te pido por tu iglesia, Padre Santo, que la levantes, la fortalezcas, oh Dios de Israel. Nos vivifiques, Señor Jesucristo. Trae un avivamiento personal, Padre. Trae un avivamiento colectivo, amado Dios que está en los cielos. Vuelve a encender aquella pasión, Señor, que había en nuestras vidas o que hay en nuestras vidas. Vuelve a encender ese entusiasmo, Padre Santo, y que podamos buscar tu rostro cada día, Padre. En esta hora yo le doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús, y también enviamos una palabra de bendición sobre nuestro pastor Agustín, Señor. Te rogamos, Padre, que tú le levantes, le fortalezcas, sigas restaurando su vida, su
su cuerpo, Padre, y usted le siga trayendo sanidad sobre su vida, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, bendigo a mis consiervos, Padre. En el nombre de Jesús, bendigo a cada pastor que está trabajando con nosotros, Señor. También bendigo a las iglesias donde ellos están trabajando, Señor. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Que Dios me los bendiga, mis amados hermanos, y reciban un fuerte abrazo y bendiciones para todos en el nombre de Jesús.